jóvenes, buenas tardes. Con los chicos del primer grado de la institución educativa de Julio Cetello vamos a trabajar en esta semana 6 la actividad que corresponde a sucesiones aritméticas. Bueno, esta actividad tiene relación con la actividad de la semana anterior, ¿ya? Esta es la ficha que tenemos que desarrollar y que corresponde a este campo temático, ¿no? Si yo les mencionaba, el campo temático es esta, ¿no? Párramela acá. Acá tengo el campo. Listo. Este es el campo temático. Tiene que ver con la clase anterior, ¿ya? Que viene a ser sobre progresiones aritméticas, ¿no? Acá tenemos, como podemos recordar, ¿no? Una serie de números está en progresión aritmética cuando uno de estos números es igual al anterior más a una cantidad constante, ¿no? O sea, acá tengo, de manera genérica se ha definido esto, ¿no? Entonces quiere decir que a una cantidad anterior le agrego y voy a tener la siguiente, le agrego la misma constante y voy a tener el siguiente, ¿no? De esta manera voy a tener, voy a poder decir que unos números están en progresión aritmética, ¿no? Y aquí tengo la fórmula para encontrar el término enésimo y acá para sumar todos los términos, ¿no? Poco a poco lo vamos a ir viendo estas actividades. Les menciono que son de la semana pasada, ¿no? Acá están lo que vienen a ser el significado de los símbolos, ¿no? O sea que en matemáticos tenemos un montón de símbolos y acá vendrían a ser sus significados. Bueno, entonces pasamos a desarrollar la clase, ¿no? Nos piden que trabajemos esta ficha. Ahí está. Comprobamos nuestro aprendizaje. Acá es el propósito, ¿no? Es representar mediante gráficas tabulares y un lenguaje algebraico nuestra comprensión sobre la progresión aritmética, asimismo justificar con ejemplos y con nuestros conocimientos matemáticos las características y propiedades de una progresión aritmética y corregirlos si hubiese errores. Ya, acá tenemos la primera situación. La secuencia de las figuras mostradas ha sido elaborada con palitos de dientes. Entonces, esta es la situación significativa, ¿no? Y acá tenemos un par de preguntas, ¿no? ¿Cuántos palitos habrá en la figura 4? Figura 1, figura 2, figura 3. ¿Cuántos palitos habrá en la figura 4, ¿no? Y en la figura 20, ¿no? O sea, en los cuántos habrá en la figura 4, obviamente que la figura 20 será mucho más por acá todavía, ¿no? Bueno, pero vamos. B. ¿Cuál es la regla de formación que permite calcular el número de palitos para cualquier figura? Esta parte quizás, para mí, desde mi punto de vista, debe ser lo más importante, ¿ya? Porque en matemática, en realidad, se trata de encontrar patrones, ¿ya? Quizás algo que no se lo dice al alumno, ¿no? Pero en realidad matemática, gran parte de matemática trata de encontrar patrones, reglas de formación, reglas de comportamiento, ¿no? Que se encuentran ahí, ¿no? Previstos, ¿no? Ya sea en la sociedad, en la historia, ¿no? Reglas de comportamiento en la naturaleza, ¿no? Reglas de formación. Entonces acá tenemos que el ejercicio ya está resuelto, ¿no? Está resuelto y nos piden que resolvamos o vamos desarrollando estas dos cuestiones, ¿no? Entonces acá vemos la resolución, ¿no? Comienza a darle valores, ¿no? Fíjate, a 1, a 2, a 3. Entonces, aquí estoy. Perdón, acá. A 1, 3. Quiere decir que en la figura 1 hay 3 palitos. A 2, en la figura 2 hay 5 palitos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. En la figura 3 hay 7 palitos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y de eso se trata, ¿no? Y la razón es 2. Bueno, la razón es cómo se va comportando el número de palitos de figura a figura, ¿no? Entonces yo veo que por cada figura, acá había 3, ahora hay 5, ahora hay 7. Entonces yo me doy cuenta que va aumentando en más 2. Entonces por eso la razón es más 2. ¿Ya? Lo que pasa es que no es positivo, no le han considerado el signo, ¿ya? Pero si fuera negativo, obviamente que sí sería importante colocar el signo, ¿no? Entonces vemos que la razón es de más 2. Luego la figura 4 tendrá, listo. Quiere decir que yo para obtener la figura 2, a la figura 1 le aumento ¿cuánto? La constante 2.
Para llegar a la figura 3, a la anterior, al número de palitos de la figura anterior, le aumento 2. Quiere decir que a la cantidad de palitos de la figura 3, que son 7, yo le aumento la constante y me va a dar la cantidad de palitos de la figura 4, correcto. Entonces de esa manera, a la figura 4 va a ser la cantidad de palitos que hay en la figura 3, la cantidad de palitos que hay en la figura 3, que es 7, sumado a la constante, ¿no? De esa manera me da 9. Obviamente que acá han deducido una fórmula, digamos, están aplicando la fórmula general, ¿no? Para calcular el número de palitos, ¿no? Acá le están aplicando la fórmula general, ¿no? Que viene a ser esto que hemos trabajado la semana pasada, ¿no? Donde que A sub n me indica el número en este caso sería el número de palitos para cualquier figura. A sub 1 me indica el número de palitos en la figura 1, que en este caso, ¿cuánto sería, no? En este caso sería 3. Claro, acá ya lo tenemos, ¿no? Entonces sería 3, ¿no? Menos n, n sería la figura de la cual estamos hablando, y disminuye en 1, y este resultado multiplicado por la razón, ¿no? En este caso la razón es 2, ya la tenemos. ¿Ya, jóvenes? Y acá explica, ¿no? Lo que significa, ¿no? Primer término, razón aritmética y todos esos detalles que ya vamos a explicar por aquí, ¿no? Acá reemplaza valores y de esa, lo que estaba tratando de encontrar acá es ya responder esta parte, la regla de formación, ¿no? Si bien esto es una regla de formación que explica, digamos, cualquier otra situación, aquí lo que está tratando de encontrar es una regla de formación específicamente para esta situación significativa, ¿no? Una regla de formación general que explique el número de palitos en cualquier figura estrictamente para esta situación significativa. Ya, entonces lo que está haciendo acá abajo es reemplazar estos valores, ¿no? Está reemplazando el primer término que se conoce y está reemplazando la razón. ¿Listo? Primer término que conocemos, que sabemos que es 3, y la razón que sabemos que es 2, ¿no? Entonces estamos tratando de decir una fórmula general para esta situación en particular, ¿no? Entonces lo que he hecho acá es simplemente reemplazar, ¿no? Hemos reemplazado la razón, el primer término que es 3 y la razón que es 2, ¿no? Luego aplicado aquí, ¿no? Vemos que tenemos esta expresión, este 2 entrado a multiplicar al paréntesis, entonces 2 por n, 2n, se mantiene el signo negativo, 2 por 1, 2. Luego, bueno, en el primer miembro a sub n permanece de la misma manera. En el segundo término, perdón, en el segundo miembro, 2n está acá. Y ya operado, ¿qué cosa? 3 menos 2, ¿no? 3 menos 2, 1. De esta manera le ha quedado la nueva fórmula general para este caso en particular, ¿ya? Entonces, ¿cómo deducimos la fórmula para este caso en particular? Sería de la siguiente manera, ¿no? El doble, n, ¿qué cosa es? La figura, ¿no? El número de la figura. El doble de la figura más 1. O sea, quiere decir que el doble de la figura más 1 explica la cantidad de palitos para cualquier figura. ¿Ya? Y luego va a resolver, ¿no? Hallar la cantidad de palitos de la figura 20. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa decir? El doble de la figura, el doble del número de la figura más 1. Entonces simplemente resuelve acá, ¿no? Para la figura 20 va a ser el doble del número 20 más 1. Entonces le da 41 palitos. Entonces quiere decir que esto explica la regla de formación para este caso en particular. Bueno, y acá en la figura tiene 9 palitos. La cantidad de palitos acá explica ya, ¿no? A nosotros lo que nos piden es calcular esto, ¿no? Calcular esto. Nos piden esta parte, ¿no? Complete la tabla y describe el procedimiento que realizó para cada respuesta, ¿no? Entonces vamos a completar este palito, ¿no? Entonces ya nos podemos basar de esta particularidad, ¿no? De esta regla de formación para este caso en particular. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es? El doble del número de la figura más 1, nada más. El doble del número de la figura más 1. El doble, 2 más 1, 3. El doble más 1, 5. El doble, 6 más 1, 7. El doble, 8 más 1, 9. El doble, 10 más 1, 11. Y así para cualquier figura, ¿no? En este caso sería el doble de 20, 40 más 1, 41. Y de esa manera se ha completado, ¿no?
Y acá lo que está poniendo es la razón, ¿no? La razón que va de 2 en 2. Obviamente que esto explica esto, ¿no? Que acá va de 2 en 2. Bueno, simplemente hemos completado la tabla, ¿no? Y me nos pide explicar. A partir de la figura, a partir de la figura 1, igual a 3 palitos. Claro, la figura 1 igual a 3 palitos. Vemos que va aumentando de 2 en 2, ¿no? A partir de la figura 1 que tiene 3 palitos, vemos que va aumentando de 2 en 2, ¿no? Bueno, es una manera, ¿no? Pero usted también podría responder de otro, ¿no? Quizás usted acá podría explicar de otra manera, ¿no? Prácticamente podría explicarlo con la fórmula, ¿no? La cantidad de palitos va a ser igual al número de la figura más 1, ¿no? Así podría explicarlo. Vamos a la parte 2. En la parte 2 nos piden, podría deducir el número de términos de otra manera, en términos general. Podríamos trabajarlo de otra manera, pero al final la idea es la misma, ¿no? Encontrar una regla de formación general, ¿no? Entonces yo que he puesto aquí, otro, ¿no? Para la figura 1 tengo 3 palitos. Figura 2, 5, figura 3, 7, ¿no? Y siempre le he puesto por 2, ¿no? Por 2, por 2, por 2, por 2, por 2. Y acá voy deduciendo, ¿no? Este 2 se repite acá, ¿no? Como constante para todos los casos. Y acá, figura 1, multiplico por 1. Figura 2, multiplico por 2. Figura 3, multiplico por 3. Figura 4, multiplico por 4, ¿no? Figura 5, multiplico por 5. Entonces quiere decir que este 2 va a multiplicar al número de la figura y se le suma 1, ¿no? Y de esta manera se obtiene lo que viene a ser la fórmula general, ¿no? En principio viene a ser prácticamente lo mismo que se ha trabajado aquí. Quizás hemos hecho la presentación quizás de una manera ya tabular, ¿no? Lo hemos trabajado como si fuera tabla, ¿no? Y de esta manera lo hemos analizado. Y esta parte inferior de abajo vendría a ser el término general, ¿no? O la fórmula general o el patrón general para todos los casos. Bueno, esta es la ficha que a manera de ejemplo yo le he desarrollado, ¿no? Ustedes tienen otras fichas que también tienen que desarrollar, ¿no? Que vendría a ser esta ficha. Esta es la ficha que ustedes le piden desarrollar. Ya. Entonces acá, perdón, a ver si me está pasando. Ahí está. Esta es la ficha que ustedes le piden desarrollar. Te habla la siguiente situación, ¿no? Rosa vive en una comunidad de Chara, de la provincia de Canchis, en la región Cusco, ¿no? Y para ir a comprar sus víveres a la feria más cercana, tiene que caminar un trayecto largo, por lo que ha decidido comprarse una bicicleta. Para ello ha empezado a participar en la cosecha de maíz que hay en su comunidad, recibiendo la primera vez 15 soles. Fíjate, primera vez le pagan 15 soles. Como es época de cosecha, se ha propuesto a participar todos los días y recibirá cada día 5 soles más que el día anterior. Este dato es importante. Primer día terminó 1, 15 soles. Segundo día va a recibir 5 soles más, o sea 20. O sea, es importante. O sea, de acá podemos decir que hay una constante o la razón va a ser 20, ¿no? Entonces ellos nos permiten, a partir de esa situación, nos invitan a resolver estas situaciones, ¿no? Algunas las he hecho y las demás les he dejado como actividad para ustedes, ¿no? La 1 me dice, elabora una tabla con datos para los 5 días de los 5 días y responde las siguientes preguntas, ¿no? Bueno, obviamente elaboro la tabla y con la tabla que yo elaboro voy a responder estas dos literales, ¿no? A y B. ¿Cuál es la razón de la progresión aritmética que se forma a partir de la situación? ¿Cuántos recibirá el quinto día? Si yo me doy cuenta, ni es necesario hacer la tabla, ¿no? Pero bueno, me invitan a hacer eso. Entonces vamos a construir la tabla, ¿no? Acá tengo la pregunta, ¿no? Entonces yo he construido la tabla. ¿Listo? Aquí está. Elaboro una tabla. Yo le he puesto el primer día, ya, en esta parte superior indico, ¿no? Los días. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. En el primer día recibió 15 soles. Pero me dice que cada día va a ir aumentando en 5 soles. Que el segundo día sería 20. Tercer día, 25. Cuarto,
30 y quinto 35, ¿no? Esta razón sería de 5. ¿Por qué? Porque en el texto me decía que se propone, ¿no?, que cada día le paguen 5 soles más, ¿no? Entonces, a partir de esta tabla que se ha construido, de esta tabla que hemos construido, yo debo responder las literales, ¿no? Si gusta lo graficamos a manera de tabla, ¿no? Ya, para que tenga una mejor presentación. Entonces, me pide que yo responda las situaciones que están arriba, ¿no? Esta es mi tabla. Entonces, me dice, ¿no?, ¿cuál es la razón de la progresión aritmética que se ha formado a partir de la situación? Entonces, me pregunto la razón. Entonces me doy cuenta que la razón es de 5, ¿no? O sea, respuesta, la razón es de más 5. Claro, si somos más puntuales, sería más 5, ¿no? De una manera más concreta, ¿no?, más puntual. ¿Cuál ha recibido, cuánto ha recibido el quinto día, ¿no? Con la misma tabla observo que el quinto día ha recibido 35 soles, ¿no? Es importante acá que el alumno responda de la manera correcta, ¿no? No decir que el día 5 ha recibido 35, ya, a seca, sino 35 soles, ¿no? Porque estamos trabajando con esta unidad monetaria, ¿no?, que es el nuevo sol, ¿no? ¿Ya? Entonces, a partir de eso vamos a trabajar la siguiente, la 2. Acá la 2. Les recuerdo que estoy trabajando esta actividad, ¿ya? Entonces ahora yo voy a trabajar esta parte que vendría a ser la número 2. Lo que pasa es que lo he pasado aquí por razones de espacio, ¿no? Lo he pasado acá por razones de espacio. Y me dice, de presentarse la regla de formación mediante una expresión matemática, represente la regla de formación mediante una expresión matemática que indique el pago que recibe por un día cualquiera de la cosecha. Ah, ya, me dice para un día cualquiera. Arriba, aquí, yo he hallado para un día en particular, para el quinto día. Pero aquí en la 2 me pide que voy a representar una regla de formación general, o sea, una fórmula que explique el pago que va a recibir esta persona, pero para cualquier día. O sea, me están pidiendo que encuentre la regla de formación general de esta situación significativa. Entonces, si bien es cierto, lo puedo sacar acá directamente, puedo deducirlo, pero he decidido construir la tabla, pero a manera de columna, ¿ya? He decidido construir esta tabla a manera de columna. Entonces, acá están los días. Lo voy a cambiar de color, ¿ya? Entonces, acá están los días. Acá estarían los días. Y acá estarían los pagos que recibe, ¿no? El primer día 15, 20, ¿no? Entonces yo debo deducir una regla de formación general. Ya, entonces yo me baso con la primera situación significativa, la primera ficha que les indiqué. Y voy a tratar de ponerlo de esta manera, fíjense por favor. Aquí, la primera, voy a tratar de poner la razón para todos los casos, ¿no? La razón, ¿te das cuenta? Para todos los casos le coloco la razón. En este caso la razón es 5, lo tenemos acá. Listo. Luego fíjate, voy a multiplicarle por el día. 5 por 1, 5. Para todos los casos lo multiplico por el día. Si estoy en el día 2, lo multiplico por el día 2. Día 3, lo multiplico por el día 3. El día 4 por el día 4. El día 5 por el día 5. Pero fíjate, si yo lo multiplico 5 por 1, me da 5. No llega a 15 soles. Entonces le voy a sumar 10. Y de esa manera llegaría a 15 soles, ¿no? Pero ese 10 que le he sumado debe cumplir para todos los casos. Fíjate, en el día 2, 5, multiplico la razón, 5 por el día 2. Me da 10. Y no llego a 20, ¿no? Pero si lo sumo a 10 sí llega, ¿eh? 20. Día 3, 5 por 3, 15. Más 10, 25. Entonces quiere decir que esto sería la regla de formación para todos los casos, ¿no? Entonces de manera general, esto sería la regla de formación, ¿no? Para cualquier día. 5 veces n más 10. Bueno, acá yo simplemente estoy respondiendo, ¿no? Que la regla de formación sería 5 veces n más 10, ¿no? N es cualquier día y a sub n, importe de pago en el día n, ¿no? Bueno, sería lo que significa esos numeritos en este caso, ¿no? Bueno, también me he respondido la pregunta número 3. ¿Cuánto dinero recibirá en total? Ya.
Ya, ¿cuánto dinero va a recibir en total? Ah, ya, lo que yo necesito para eso es saber cuántos días ha trabajado esa persona. ¿Ya? Ah, ya, ¿cuánto dinero recibirá en total hasta el día 12? Ah, ya. Entonces, yo lo que necesito saber es esto, ¿no? ¿Hasta cuántos días ha trabajado? Entonces yo ya tengo que a mí dice que ha trabajado 12 días. Listo. Entonces acá te pide que usted sume, ¿no? El día 1 recibió 5, 15. Hasta el día 2 ha recibido, ¿cuánto? 25, perdón, 35. Hasta el día 3 ha recibido estos 3 pagos, que sería, sumo, sería 60. Muy bien, 60. Hasta el día 3 ha recibido 60, que sería esta suma. Hasta el día 4 ha recibido 90. Entonces lo que te está pidiendo hasta el día 12, ¿cuánto ha recibido? Entonces para eso se tiene que aplicar la fórmula, ¿no? Y la fórmula viene a ser esta parte de aquí. Esta vendría a ser la fórmula que se tiene que aplicar para este caso, ¿no? Suma de términos, ¿ya? Entonces esta es la fórmula. ¿Por qué? Porque voy a sumar varias cantidades. Entonces, no lo he desarrollado, pero lo podemos desarrollar ahora, ¿no? Suma de términos, voy a sumar los términos, lo que recibió, a ver, el primer día ¿cuánto recibió? 15 soles. Me interesa lo que recibió en el día número 12, que sería 70. Y toda esa expresión se va a multiplicar por el número de días, que sería 12. Toda esa expresión se va a multiplicar por el número de días, que sería 12. Ahorita lo ordeno de una mejor manera, lo que pasa que en esta pizarra virtual no tengo tantas opciones como uno pensara, ¿ya? Y toda esta expresión va a estar dividido entre 2, ¿no? Ahorita lo ordeno de una mejor manera, ¿ya? Listo. Listo. Entonces vamos a ordenarlos de una mejor manera. Sí. Estoy mencionando que estoy haciendo una división, ¿eh? Voy a dividir esta cantidad, pero esta expresión es igual a L, ya, pero acá hay un subíndice, ¿no? Ya debemos recordar que n estoy calculando para 12 días, ¿ya? Entonces quiere decir que n va a ser 12. Ya, estoy calculando para 12 días, ¿ya? Por favor, estoy calculando para 12 días, ¿ya? Entonces esto sería la suma para 12 días. Entonces acá estoy aplicando esto, ¿no? Entonces pongo lo que vale el primer día más el último día entre 2 por el número de días. Eso sería para sumar toda la cantidad de pagos que ha recibido durante los 12 días, ¿no? Porque cada día recibe un pago diferente, ¿no? Entonces de esa manera yo calcularía el número de pagos. Bueno, esto como ya no lo necesitamos, lo sacamos, ¿ya? Simplemente deberíamos ir resolviendo esta parte. Por aquí. Entonces esta actividad va a ser igual. Perdón. Ya, listo, vamos a borrar esto. Entonces vamos aquí. En realidad lo que debo resolver es esta actividad, ¿no? Esto. Esta parte. Uy, se me pasó. Uy, se me pasó, disculpe. Ahora sí. Ya, vamos a ir resolviendo, ¿ya? Obviamente que primero te conviene resolver lo que tenga el paréntesis, ¿no? Como no es que te convenga, se trabaja de esa manera, ¿ya? Bueno, tengo un problema aquí con la pizarra, ¿eh? Ah, ya sé qué pasa. Lo que pasa es que tengo que irme acá. Ahora sí, a partir de acá tengo que ir trabajando, ¿ya?
Entonces, resuelvo el paréntesis y el paréntesis me sale ¿cuánto? 85. El paréntesis me sale 85. Luego voy a simplificar estas dos partes, ¿ya? Antes de, me conviene hacer esta simplificación. A ver, ¿qué va a simplificar usted? Usted lo que tiene que simplificar es esta parte. Mitad y mitad, ¿sí? Mitad, mitad, a usted ¿cuánto le queda? Le queda otro numerito, si no. Mitad, mitad, le queda 6. Entonces me queda acá 6. Entonces por 6. Por 6. Y de esa manera le va a salir acá el resultado, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? 85 por 6. Entonces, usted esta parte se puede apoyar con la calculadora, ¿no? Voy a ver, creo que acá tengo esa herramienta también. Y a ver. Aquí está. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda esto, ¿no? Nos queda hacer esta operación. 85 está por aquí 75 por 6. Entonces nos vamos ahora sí. Y nos sale 510, ¿no? Entonces aquí nos va a salir 510. Entonces esto sería la cantidad de dinero que va a recibir esta persona, ¿no? Entonces usted acá expresa su respuesta, ¿no? Respuesta. Es importante que usted no responda tan a seca, a veces. Entonces respuesta, ¿no? Entonces la respuesta ¿cuánto sería? Recibirá, ¿no? Recibirá 510 soles, ¿no? 510 soles. Entonces 510 soles. Es importante que usted indica la unidad con la que estamos trabajando, ¿no? En este caso la unidad monetaria sería los soles, ¿no? Y para ustedes se le ha dejado las siguientes actividades, ¿no? Hay preguntas que hay que completar, que sería la 4, la 5 y la 6. Bueno, esas preguntas usted las complete, ¿eh? Muchas gracias. Esto ha sido Aprende en Casa para los chicos del primer grado. Hemos trabajado con el profesor Céspedes. Muchas gracias por su tiempo, muchachos, ¿eh? Éxitos.